Hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por tu vida y el tema de hoy es, ¿tengo la mente de Cristo? ¿Tengo la mente de Cristo? Vamos a leerlo en Primera de Corintios 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, versículo 16. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer el contexto de esta palabra. Es muy hermosa. Y yo no sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado a citar esta palabra. Yo tengo la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Señor, danos la mente de Cristo. Y ahí estábamos, ¿verdad? Nosotros declare y declare y declare a veces palabra que sinceramente y muchas veces no entendemos el contexto de esa palabra. Y para mí es importante que entendamos que tenemos que tener bien claro lo que es el contexto en las palabras, porque muchas veces usted y yo, eh, pues citamos versos sin contexto, ¿sí? Voy a poner aquí el micrófono para escuchar un poquito mejor. De repente por ahí veo que está fallando un poquito el micrófono de mi celular, así que voy a tratar de ver si con este microfonito me puedo escuchar un poquito más nítido, más claro el sonido de mi voz. Y no se corta tanto porque de repente sí se corta. Oigan, ahora no me peiné. Bueno, casi nunca. Dice aquí, 1 Corintios 2, y voy a leer desde el 1. Pero quiero, saludar a todos los que se están conectando, bendiciones, si están por ahí ya conectados y pueden compartir este devocional de Buenos Días Espíritu Santo, se los agradecería muchísimo para que podamos llegar a más personas. Y este tema es muy importante porque muchos de nosotros hemos dicho o hemos querido o hemos anhelado tener la mente de Cristo, o simplemente lo repetimos o decimos yo quiero la mente de Cristo, pero realmente sabemos para qué queremos la mente de Cristo, o en realidad tienes la mente de Cristo, o en realidad sabes qué es tener la mente de Cristo. Entonces para mí es importante poderte compartir este tema porque de repente podemos estar confundidos, hermanos. No sé cuántos de nosotros hemos estado confundidos, hemos traído confusión, hemos estado así como que pues no sé qué hacer, no sé si esto es de Dios, si no es de Dios, no sé qué hacer. Recuerden que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden y de revelación. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque empezando el capítulo de 1 Corintios capítulo 2, dice el versículo 1. El tema es, tengo la mente de Cristo, pero fíjese lo que empieza diciendo, la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? La revelación por el Espíritu de Dios. Y eso es importantísimo que tú sepas, que para poder nosotros quitarnos toda confusión, poder entender más las cosas, poder entender ¿qué es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios está hablándome? ¿Qué es lo que Dios está pidiéndome en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a mi vida? Porque sabe algo, a veces también nos complicamos mucho y decimos, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? Y esa es una oración muy intrépida. Esa es una oración, muy aventurada a veces, porque a veces no sabes ni qué quieres para ti y ya estás preguntando qué quieres para tu Señor, qué quieres para tu iglesia, y el Señor primero entiende qué es lo que quiero para ti. ¿Alguien dice amén? Sí, entonces Dios quiere que nos quede claro que nosotros, si estamos pidiendo la mente de Cristo o queremos tener la mente de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí el capítulo 2 de 1 Corintios dice la revelación por el Espíritu. Desde ahí te está diciendo que tú tienes que tener al Espíritu Santo para poder tener una revelación, para poder tú saber qué hacer, para poder discernir, para poder, ¿qué más? Saber qué es lo que viene, saber qué es lo que va a pasar, saber qué es lo que tienes que hacer, saber qué es lo que tienes que decir, o saber
¿Qué es lo que Dios está tratando contigo personalmente? Porque muchas veces yo pudiera decir, Señor, ¿qué quiere tu iglesia? Señor, ¿qué busca tu iglesia? ¿Qué es lo que necesita tu iglesia? Pero a veces ni siquiera sé yo personalmente qué necesito yo. ¿Qué estoy necesitando yo? ¿Qué es lo que Karina tiene que cambiar primero? ¿Qué es lo que Karina tiene que saber primero? ¿Qué es lo que Karina tiene que ser transformada primero? ¿Me explico? Y de repente nos aventuramos. Ejemplo, nosotros como pastores, pues es muy común esa oración, Señor, ¿qué quiere tu iglesia, Señor? ¿Qué está pasando con tu iglesia, Señor? Oramos por las familias de la iglesia, Señor. Oramos para que tu iglesia esté firme, pero a veces nosotros tenemos que ver en lo personal, echarnos un clavadito hacia adentro, hacia nuestro interior y pedirle al Espíritu Santo que nos revele principalmente a nosotros personalmente. Entonces, yo creo que para poder entender y tener la mente de Cristo, yo creo que por primera, hermanos, y no sé si alguien está de acuerdo conmigo, pero lo primero que tenemos que hacer es que tú estés bien firme, que yo esté bien firme, que yo esté bien consciente de a quién sirvo, porque sigo viva, porque sigo vivo, porque tengo un llamado, porque estoy aquí en la tierra todavía, porque el que empezó la buena obra la va a terminar y Dios me ha dado una asignatura, Dios me ha dado un propósito y yo lo tengo que cumplir. Entonces, se me hace muy aventurado y se me hace muy atrevido a lo mejor decir, Señor, dime qué quiere tu iglesia, cuando ni siquiera yo sé qué es lo que traigo en mi mente. Entonces, para poder tener la mente de Cristo, por primera, el Espíritu Santo tiene que morar en ti. Tienes que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes que haberlo confesado de tu boca como único y suficiente Salvador de tu alma. Y entonces ahora el Espíritu Santo mora en ti y entonces el Espíritu Santo va a empezar a traerte revelación de primeramente qué es lo que tú tienes que cambiar, ¿verdad? Porque aunque nosotros seamos líderes, aunque seamos pastores, ¿qué es lo primero que Dios tiene que tratar con nosotros? Créanme que cuando estamos leyendo una palabra para compartir a la congregación, de verdad, se lo puedo decir personalmente, Dios trata primero conmigo. Yo estoy hablando de mí, a lo mejor no hablo del pastor, no hablo de otros pastores, no hablo de otros líderes, pero al menos a mí en lo personal, Dios me corta, o sea, paz. Dice que es una espada doble filo que penetra hasta las coyunturas, tuétano y corazón y que su palabra no regresa vacía. Entonces, sí he corroborado que muchas veces antes de que yo comparto esa palabra, y bueno, yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces o siempre, cae la palabra, me confronta o de verdad, hermanos, me permite Dios pasar eso antes para podértelo predicar, para podértelo compartir y decirte, yo ya he estado ahí, yo sé lo que se siente esto, yo he pasado por esta situación y por eso te comprendo, por eso entiendo, por eso ahorita ya puedo discernir, porque Dios estaba tratando de hablar esta palabra a la iglesia. Bueno. Entonces dice aquí en el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 2, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Yo dije el 1 hace rato. Versículo 1 Corintios 2, 6. La revelación por el Espíritu de Dios. Y empieza diciendo, te quiero leer. Empieza diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche esto. ¿Tú quieres alcanzar sabiduría? Tú quieres tener más discernimiento, tú quieres tener más entendimiento, tú quieres tener más aprendizaje, júntate con personas maduras en el Evangelio. Y una persona madura en el Evangelio no es una persona que se sabe la Biblia de tapa a tapa. Una persona madura en el Evangelio es una persona que vive el Evangelio. Es una persona que su vida muestra el Evangelio. Es una persona que ves fruto del Espíritu. Es una persona que ves dones, ¿sí? Es una persona que ves que su vida muestra a un Cristo vivo y resucitado. Entonces, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Quién? El Espíritu con E mayúscula, dice que todo lo escudriña. Dice, aún lo profundo de Dios. Ay, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Dice que el Espíritu todo lo escudriña. O sea, si estamos entendiendo esto, ¿cómo va a venir revelación? ¿Cómo vamos a tener nosotros sabiduría con el Espíritu Santo? O sea, con el Espíritu Santo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios con E mayúscula. ¿Quién? El Espíritu de Dios con E mayúscula. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ¿quién te revela? ¿Quién te hace discernir? ¿Quién te hace comprender? ¿Quién te hace madurar? El Espíritu de Jehová. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ese me gusta mucho, que es uno de los versículos que en años pasados fue el lema del año. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice aquí, juzga todas las cosas. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice aquí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en verdad, hoy la pregunta es, ¿en verdad tienes la mente de Cristo? ¿En verdad has alcanzado la mente de Cristo o la anhelas, la mente de Cristo? Yo creo que estamos anhelando esa mente, estamos en ese proceso de tener la mente de Cristo, pero ¿cómo vamos a poder discernir? ¿Cómo vamos a poder comprender? ¿Cómo vamos a poder ser instruidos? ¿Cómo vamos a poder ser enseñados? ¿Cómo vamos a poder ser maduros? Pues con el Espíritu de Dios. No hay otra cosa. El Espíritu de Dios, que es Dios, es suficiente en nosotros para poder redarguirnos, revelarnos, mostrarnos, guiarnos, convencernos y quitar toda confusión de nuestra mente. En el amor, en el verdadero amor no hay temor, ¿sí? Cuando nosotros permanecemos en Dios y nuestra mirada está en Dios, no puede haber confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de verdad. Dice la palabra en San Juan 14:6, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú ya tienes tiempo teniendo confusión, si tú ya tienes tiempo teniendo dudas, entonces clama a Dios, métete en ayuno para que puedas oír la voz de Dios, para que puedas tener esa revelación del Espíritu Santo y puedas tener paz. Créame algo. La Biblia dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros no podemos estar con alguna inquietud, y si esto es de Dios, si no es de Dios. Algo yo aprendí, aquí se lo voy a leer en Reina Valera 1960, Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, todo lo que viene de Dios nunca te va a traer tristeza, confusión, no vas a estar turbado, no vas a estar confundido, no vas a estar y es que no sé qué hacer. No, aunque tal vez la situación te cause así como
ay, ¿por qué no me está pasando esto? Ok, no pasa nada, ya te pasó, pero no eres confundido, porque sabes, a final de cuentas, Dios, que es un Dios de paz, te, aún en medio del problema, te hace sentir paz, ¿sabes? Y tú no eres confundido. Tú no puedes permanecer en confusión. No puedes estar confundido. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de mentira. Dios no es un Dios que le gusta tenernos así sin respuesta. Tú ten paz en medio de todas las dudas que tengas, en medio de lo que esté pasando, porque aún lo que estás pasando, aún lo que estás viviendo es para enseñanza y para tu madurez espiritual. Amén. Así que, bueno, yo de verdad espero que haya sido de bendición esta palabra. Dios nos ha dado su espíritu para poder tener la mente de Cristo. Dios nos ha dado esa revelación porque Cristo, lo hemos dicho en el instituto, no es el que está morando en nosotros, es el Espíritu Santo. Cristo resucitó, Él lo llamamos a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador del alma, pero en realidad quien mora dentro de nosotros es el Espíritu de Dios, que dice que su cualidad principal es el arrepentimiento y la revelación. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora y no se está apartando, no se está yendo, no se está contristando, puedes tú tener paz en medio de la tormenta, como dice el canto, ¿no? Puedes tú tener paz en medio del momento de confusión, en medio del momento de lo que estés atravesando. ¿Sabe algo? Yo te lo digo de corazón, no puedes vivir en confusión, no puedes estar turbado, eso no es de Dios, eso no proviene de Dios. El Dios que yo conozco es un Dios de paz, y que vivas lo que vivas, pases lo que pases, Dios te va a dar paz en medio de lo que tú estés pasando. En medio de tu proceso, Dios es el príncipe de paz. Dios es Dios de paz. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente, en el siguiente devocional. Bendiciones.